Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a esta Vía Pública. 11 de la noche, 1 minuto. Buscando en el fin de año qué noticias impactaron, una manera de tener una forma de mirar retrospectivamente este año. Claro, nos quedamos con los movimientos feministas en las tomas universitarias, nos quedamos internacionalmente con temas como Trump, sin duda, que da noticias casi todos los días. Y en Chile también, y en el mundo, es un tema de la migración. Y en la migración nos vamos a detener un momento como el hecho del año, porque es un hecho ordenador del año en 3 etapas. Venía ya desde hace un tiempo a la fecha las imágenes sobre todo de muchos ciudadanos de Haití que llegaban a nuestro país y el clásico sobre, ¿no? El sobre amarillo bajo el brazo y quizás la imagen que recordamos como punto de inflexión a que algo se estaba haciendo de manera irregular, desordenada o inorgánica, era ese avión que llegó de noche, ¿se acuerda usted? Donde venían personas de Haití y que muchas de ellas venían muy engañadas, no sabían a lo que venía. Se piensa que podía haber una suerte de trata de personas. Bueno, ahí vino esta idea de ordenar la casa, regularizar la migración, sobre todo la que era más, desde el punto de vista cuantitativo, la más amplia, la más grande. Y ahí, entre abril y fines de julio, vino este proceso anunciado por el gobierno de ordenar la casa. Y se acuerda de esa otra imagen que quizás ordena el año cuando el presidente Piñera llega allí, donde está viendo usted esta imagen de fondo, al estadio Víctor Jara, a presentar este proceso de regularización. Vino la exigencia de visa para los ciudadanos de Haití que venían a nuestro país. Solamente para recordar, el caso de los haitianos. El ingreso bajó después de esta regularización desde 114.000 aproximadamente en todo 2017 a 35.000 durante los 11 primeros meses de este año, es decir, una baja significativa. En un desglose mensual, fíjese que los haitianos pasaron de 15.000 en enero a tan solo 44 el mes pasado. Una baja drástica. Tiene que ver con la regularización. Para muchos tiene que ver que fue muy discriminatorio porque con los haitianos, bueno, el caso de los venezolanos, que es otra de las nacionalidades que más ha venido a Chile, ambas generando de verdad, no se trata de ser políticamente correcto, generando un aporte significativo a nuestra sociedad, al menos así lo miramos mucho. De los venezolanos es distinto porque allí hay una situación política más puntual. El tema de los haitianos es un problema de país institucional, un problema institucionalizado hace muchos años, un problema más humanitario, el otro más político. Bueno, después entonces de estos sobres amarillos, vino este plan de regularización impulsado por el gobierno. Viene quizás la tercera etapa, que es la de los vuelos, que fue más ahora a fin de año. Los vuelos del plan retorno humanitario. También tuvo sus críticas. Algunos decían que la idea es se está echando a los haitianos de nuestro país, cuando todo el país habla de recuperar, ser acogedores, regularizar. La verdad que los estamos echando. El gobierno explicó que no, que este es un plan voluntario. Y las imágenes que estamos viendo ahí me parece que es del tercer vuelo voluntario de la Fuerza Aérea de Chile. Despegó el 17 de diciembre, que es el tercer vuelo, con un grupo de personas. La iniciativa Plan Humanitario de Regreso Ordenado, así se llamó. Fue anunciado a fines de agosto de este año. Y con este tercer vuelo que se hizo en diciembre, ya ha habido más de 500 haitianos que han regresado a su país. Claro, muchos de ellos estaban acá, que llegaron engañados y que nunca tuvieron dinero para poder volver. Es decir, estaban de manera forzada en nuestro país, por eso se abrió voluntariamente el regreso. Hay, de los 500 y tantos que ya han vuelto, hay una cifra total de los inscritos en este plan, que son 2.050 aproximadamente. Como hemos visto, la migración es uno de los temas del año en el mundo, pero en Chile de todas maneras. Y ha pasado por estas 3 etapas y sigue siendo un tema, y esperamos que Chile siga siendo un país de acogida, como fueron muchos países cercanos de acogida para cuando chilenos tenían que salir de este país. Y en los últimos 7 años aumentó el número de campamentos en el país. De 657 en 2011 pasó a 822 en la actualidad. Es un incremento del 25%. Las regiones donde se concentran los campamentos son ciudades grandes, regiones grandotas, Valparaíso y Biobío. Pero es el norte el que lidera el alza.
no donde están los más grandes, pero donde lidera el alza, el incremento. Conversaremos con el subsecretario Guillermo Rolando, subsecretario de Vivienda y Urbanismo, sobre este asunto. Lo explicaremos en el detalle, a qué obedece, cómo podemos solucionarlo, porque un país que es OCDE y tener crecimiento en los campamentos, hay algo que no cuaja. ¿En qué hay que invertir socialmente para que se revierta esta situación? Tema obligado hoy en la vía pública. Y el mundo también. Estamos terminando el año y el mundo nos llama. Anoche tuvimos una reflexión súper interesante con nuestro invitado Guido Larsson para hablar de Trump en primera persona y todos los añadidos que tiene este personaje tan controvertido. Claro, vamos a seguir hablando de Trump, es imposible no hacerlo, que insiste en construir el muro en la frontera con México y el impacto que ha tenido las políticas en temas migratorios. Bueno, la amenaza del populismo marca el año sin duda en materia internacional, el ascenso de las extremas derechas en muchas partes de Europa, Bolsonaro, qué decir, que se pone como punto fundamental del año en el recuento que se haga no solo en Chile, en el mundo Bolsonaro aparece. La llegada de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, un tradicional populista, lo va a hacer también en el Palacio de Gobierno. Bueno, él no va a estar en el Palacio de Gobierno porque es parte de las cosas que cambió, pero cuando mande México va a ser el populista que algunos creían que sería. La crisis del multilateralismo, tema central, muy bien representado en lo que está pasando en el Reino Unido y el Brexit. Como puede ver, temas no nos falta. Tendremos dos analistas internacionales hoy para explicar lo que ocurre en el mundo en este 2018 que ya nos deja. Vamos a la pantalla con la pregunta del día, ¿qué le parece? ¿Cuál crees que fue el hito internacional de este 2018? ¿La crisis migratoria? ¿El alza de la extrema derecha en muchas partes del mundo, en Europa, Europa Central, y no solo Central, y lo de América? Ahí tienen las dos alternativas que le planteamos. Hacemos nuestra pausa y volvemos en Vía Pública. Como país, seguir teniendo campamentos, pero si le digo cosa que es peor, vivir en campamentos es mucho peor que tenerlos. Y lo que es peor, o lo que también es muy malo como sociedad, es que crezcan. Eso no lo esperábamos. Un país que en muchos, en casi todos los indicadores sociales, Chile sube, mejora, entra en los rankings, como se dice ya vulgarmente, somos OCDE, nos jactamos de eso, carretera, pero crecen los campamentos. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué obedece? ¿Lo estamos haciendo muy mal? ¿O sencillamente es un crecimiento que cualquier país en esta etapa del desarrollo tiene este problema? Guillermo Rolando es el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, nos acompaña esta noche para explicarnos. Guillermo, gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias, buenas noches. Bien, casi una falta de respeto comparar lo terrible que es para un país tener campamento respecto a lo que es vivir en un campamento. Absolutamente. Que eso es en carne propia, eso es en el día a día y todos sabemos lo que es. Pero partamos por lo global, por este aumento del 25%, si no me equivoco, en el registro, el catastro de campamentos que ustedes hacen. Es una cifra brutalmente grande. Mira, y desde el punto de vista... Es del 2011 a la fecha. Así es. El último catastro del Ministerio de Vivienda en temas de campamentos fue el año 2011 y obviamente nos propusimos como meta con el ministro el poder actualizarlo 7 años después. Y acá hay dos cifras, porque uno es el número de campamentos, como recién lo mencionabas muy bien, son 822, eso es lo que nos da el registro, crece un poco más de un 20%, pero lo que es más complejo es cuántas familias viven adentro. Eso es el verdadero número, ¿no? ¿Y la cifra cómo anda? ¿Sabes qué? Es más fuerte todavía, crece en torno a un 70%. El 2011, solo número de familias, 27.000. Y este año, 46.000. Disculpa, midiendo por familias, desde el punto de vista numérico, ¿lo mismo? ¿En qué sentido es lo mismo? O sea, ¿qué se consideraba familia? ¿Un promedio de 4 personas? Absolutamente. Tú sabes que es bien variado. Son por eso. Son los que se llaman los hogares, claro, hogares independientes que se autosustentan de manera independiente. Son 46.000. Entonces, la verdad que es un número que es bien preocupante. Y obviamente ya como cartera te puedes imaginar que lo estamos analizando. ¿Son personas, Guillermo? ¿Lo tienes así? ¿Tú eres bueno para los números? Sí, o grueso. Me gusta harto. Es en torno a 140 más o menos. Hoy día viven 140.000 seres humanos en campamento. ¿Y el 2011 vivían? El 2011 en torno a 90 más o menos, 90.000 más o menos. 90, un poquito más de 90. Mira. Entonces crece de manera bien importante. Y siempre, bueno, las primeras preguntas, ¿no? ¿Cuáles, a nuestro juicio, podrían ser las causales? Y explican, son varias cosas lo que explica. Uno es el aumento de los precios de suelo, que es la clásica dificultad permanente, ¿no? El cómo cohabitamos una ciudad. Las familias más vulnerables por temas de los precios de suelo. Obviamente yo permanentemente voy a querer defender una política habitacional
que a mi juicio ha sido bastante robusta, sobre todo en la última década en nuestro país, pero así todo cuesta cada vez más poder construir en lugares bien ubicados. Los arriendos, muchas familias en esta opción, ¿cierto?, entre tener que pagar un arriendo, que también es muchas veces muy costoso, optan por el campamento. Y no hay que olvidar lo que uno pone a la mesa, que el campamento es lo visible de un problema que es más masivo en nuestro país, que es invisible, que es el allegamiento. Esto está muy conectado. Insisto, la familia campamento es lo que uno visibiliza, una cosa técnica. Pero cuando me dice que 140 voy a llevarlo a personas, ¿no? Sí, sí. Si hay 140.000 seres humanos viviendo en campamentos en nuestro país, chilenos y extranjeros. Así es. 140.000. Cuando dicen los allegados, ¿están contabilizados aquí? No, es que eso es distinto. No, estas son solo familias pero también viven en los campamentos. Que viven en campamentos. Para nosotros el allegamiento... ¿O ha llegado en casas más formales? Es distinto, porque esto es lo que nosotros... ¿Esa cifra cuánto es? La cifra en nuestro país, más o menos, el último censo lo demuestra como 170.000 más o menos. ¿Más? Ese más todavía, más o menos. O sea, tenemos en torno a casi 400.000 personas que viven o de allegados o en campamentos, es decir, que no tienen solución habitacional. Y estas son las cifras que manejamos como cartera. Claro que es bastante grande, nos obliga a redoblar los esfuerzos. Ahora, no hay que olvidar también que la política urbana habitacional del país, afortunadamente, te lo pongo al otro lado, da soluciones masivas también cada año, para familias vulnerables, para familias emergentes, para familias de segmentos medios. O sea, esto no es una inacción. Para mí sería muy fácil en esta entrevista decir, mira, esto se debió a que 2, 3 años atrás. No, me gusta ser muy republicano, obviamente cada gobierno tenemos que poner nuestro énfasis, nuestro esfuerzo, pero aquí sí se ha logrado después de muchos años consensos en varios temas en torno a las ciudades y en cómo atender los déficits de un país. Se ve muy crudo porque lo es la cantidad, los números, las cifras que tú nos das, cuando nos dices que 140.000 personas viven hoy día en campamento, sí, que en torno a 170, me dijiste aproximadamente, 170.000 personas viven en condición de allegado. Esto desde el 2011 a la fecha ha crecido en un 25% en cuanto a los campamentos y en familias 70% en cuanto a familias. Claro. Ya, esa es la parte vacía de este vaso. La parte llena es que es lo que hemos hecho durante los 11 años, porque todas estas cifras que son bien tristes no quiere decir que las autoridades de un gobierno u otro han estado de brazos cruzados. Absolutamente. Están trabajando, sacándose la mugre, intentando hacerlo mejor. ¿Qué se ha hecho en estos 11 años? Mira, para ponerlo en el contexto, partamos del inicio, para un Estado es muy relevante tener un catastro de lo que tú quieras. Es para focalizar, para saber quiénes viven y dónde viven en tales situaciones. Quienes no están en los catastros de un gobierno, obviamente es muy difícil poder atenderlos. Entonces eso es la relevancia. De los 27.000 promedio, pero cerca de la mitad, afortunadamente, ya tienen su solución absolutamente definitiva. En buenos barrios, con muy buenos estándares, con todos los servicios básicos, y aproximadamente todo el otro 50% se está trabajando actualmente con ellos. Entonces te lo pongo en contexto. Yo sé que suena probablemente largo, pero en 7 años no hay ninguna de estas familias quienes no ha sido o ya tuvo su solución o que está siendo atendida en alguno de los programas del Ministerio de Vivienda. Eso por lo menos dentro del contexto. De estos 140.000 familias, ni uno está huérfano de soluciones, o uno está. Te está hablando del 2011. Del catastro. Recuerda que este número que tú anotaste es la actualización, en el fondo de los 90.000 que yo te hablaba, del 2011, de esos 90.000, más o menos la mitad ya tiene su solución definitiva. La otra mitad está en vías D. Y el otro está en vías D, afortunadamente. Entonces lo que ha crecido es el número de personas que han llegado o personas que se han independizado de sus familias y han hecho hogares nuevos. Entonces lo que no es menor en este análisis es que para que lleguemos a este número, considerando que muchos ya salieron, es que la cantidad de familias que han ingresado es muy alta. Ingresado significa ingresar por la vía de la independencia familiar o extranjeros que han llegado a nuestra sociedad. Y por la urgencia, o sea, no muchos, de hecho la mayoría no es por voluntad propia, es porque lo que recién conversamos, o porque el arrendo sale muy caro, o porque las condiciones de allegamiento son muy complejas, o te quieres también independizar y quieres tener tu espacio propio, aunque sean condiciones muy precarizadas. Y por conocer la realidad que viven los migrantes en nuestro país, de los 90.000 personas, seres humanos que están en condición de campamento y en Chile, ¿qué porcentaje son extranjeros que han llegado a buscar mejores posibilidades en nuestro país? Mira, el número que mostramos con el ministro ayer, que es lo que estamos conversando hoy día, es la primera fase del catastro, ¿cierto? Que es la parte numérica. ¿Cuántos campamentos hay en el país? ¿Cuántas familias habitan? Y ahora viene la segunda fase del catastro, que la queremos mostrar probablemente en julio, a más tardar agosto 2019, que ahora viene lo que se llama la caracterización de esas familias. Por qué están allá, si son extranjeros o no, qué edad tienen, sus ingresos y sus causalidades. En el fondo, aquí para conectarte un par de temáticas, lo que hemos ido aprendiendo como país, como nación,
de que esto no solo se atiende desde un punto de vista de la vivienda, eso también es relevante. Hemos ido aprendiendo que esto es multifactorial. O sea, para que una familia esté en un campamento no es solo debido a un tema de falta de condiciones de habitabilidad. ¿Qué más puede ser? Son los temas de trabajo, por ejemplo, las inestabilidades laborales, temas educacionales. Es mucho más complejo. Aquí también yo quiero ser bien honesto, le dedico gran parte de mi vida a esto, pero como te podrás imaginar, yo nunca he ido a un campamento, pero sí trato de alguna manera de poner la voz muchas veces de quienes no tienen esa voz por todos los años que me he dedicado. Y todo es más difícil, pues. Todo es más difícil. Si te enferma un hijo, es más difícil. Sí. Si te enferma tu pareja, es más difícil. Llegar al lugar de trabajo es más difícil. Nosotros, ahora te lo digo como cartera, por ejemplo, muchos más allegados, incluso controlando por proporcionalidades, uno es muy técnico, los allegados llegan al Estado. Las familias de campamento no llegan al Estado. El Estado tiene que ir a las familias de campamento. Entonces, tú dices, bueno, acá hay una falla mucho más estructural, donde imagínate, cuando tú necesitas un apoyo del Estado... Porque esas personas son más vulnerables, tienen menos capital cultural, claro, tienen quizás menos conciencia de los derechos de poder ir a pedir ayuda. Tiene menos redes. Te cuesta más el teléfono de quién. Mira, no sé, te lo digo porque el cargo que tengo actualmente, pero llamar a un subsecretario, yo la verdad tengo, porque conozco dirigentes hace 1000 años, tienen mi celular, las reuniones los recibo, pero son pocos los dirigentes de campamento quienes, por ejemplo, tienen para contarte cosas básicas y de primera fuente. Entonces, lo que hacemos como Estado es ir a los campamentos. De aquí viene esto el tema de catastrar, organizarlo. Muchos de los comités de allegados tienen la capacidad, y lo cual es muy bueno, de autoorganizarse, de proponer ideas, de buscar suelos en conjunto. Interesante lo del suelo, que lo lanzaste por allí y yo quiero volver a ello. Tiene que ver con que los campamentos, también el precio del suelo ha subido mucho en todo Chile, aparte de forma muy fuerte, pero en todo Chile subió, me imagino, ¿no? El suelo es escaso. Tiene una serie de indicadores, claro, pero en todas las ciudades... ¿Qué puede hacer el Estado respecto del precio del suelo? No va a controlar precios, ¿no es cierto? Claro, eso ya es del pasado. Lo primero y que es esencial es no ser pasivo. Para partir. O sea, el Ministerio de Vivienda por muchos años, estoy hablando décadas, fue un gran revisor de proyectos y en el fondo es poner normas y recursos a la mesa, pero que sean otros quienes te traigan los proyectos. Hace ya varios años que el Ministerio, el Estado de alguna manera, fuimos aprendiendo, también lo pongo desde un aprendizaje, el que en las ciudades donde, por ejemplo, hay escasez de suelo, el Estado tiene que anticiparse. ¿Cómo se hace eso? Explícalo. Dime una ciudad donde hay escasez de suelo, una ciudad de Chile. Antofagasta, Iquique, Concepción. Pongamos Antofagasta, una ciudad que crece mucho. Como una acá en Santiago, por ejemplo, Peñalolén, La Florida, o sea, quedémonos en Antofagasta porque siempre los ejemplos son de Santiago. Sí, Antofagasta, tú dices que es muy escaso el suelo, además sabemos que Antofagasta es como lo que yo lo conozco, es muy alargado. Y estrecho, ¿no? Y que nos da, yo creo que para otra entrevista, y además muy segmentado socialmente. Claro. Como muchas de nuestras ciudades. Pero Antofagasta... De sur a norte. Así es. Sí. Así es. Bueno, Antofagasta, muy escaso el suelo, para poner ese ejemplo. Tú dices, el Estado tiene que adelantarse. ¿Qué puede hacer el Estado? De hecho, varias cosas estamos haciendo ahora, que eso es importante ponerlo a la mesa. Hago otro paréntesis. Nosotros no esperamos este catastro para hacer cosas. Eso como sabíamos, o sea, ya desde los primeros meses... Es aportarlo como sociedad, es un censo para diseñar políticas públicas hacia adelante. Pero tú ya sabes, intuyes lo que tienes que hacer. Por ejemplo, firmamos un convenio con bienes nacionales hace ya varios meses, donde suelo disponible del Estado que esté bien ubicado en estas ciudades esencialmente, tenemos que hacernos de ese suelo para desarrollar buenos proyectos urbanos habitacionales. Si no, obviamente vamos a seguir esencialmente en las periferias. Ese es uno de los ejemplos. Buena cosa. ¿Y no es muy marginal o han descubierto que hay muchos paños del Estado donde pueden hacer proyectos bien ubicados y para soluciones habitacionales? Hay paños bien grandes. Sobre todo aquí lo volvemos a conectar en las ciudades del norte. Esencialmente el norte de Bienes Nacionales es uno de los propietarios primordiales de lo que es suelo. Esperanza ahí. Y ahí, por ejemplo, de hecho, ya firmamos el convenio, tenemos, son más de 30 predios que los tenemos localizados. ¿Antofagasta? No, lo que estoy hablando era de la zona norte, pero Antofagasta es uno de ellos. ¿Por qué hago la zona norte? Porque también lanzamos como gobierno hace unos meses atrás lo que se llama el Plan Zona Norte. Esencialmente, Arica, Tarapacá, Arica y Parinacota, me refiero como región, Tarapacá, Antofagasta hasta Atacama. Estos datos, y de aquí te conecto muchas cosas, donde más aumentan el número de familias, personas viviendo en campamento, son en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Y es donde coincide, donde más nos ha costado, como Estado en los últimos años, construir vivienda social.
por la escasez de suelo. Entonces aquí hay una vía de salida absoluto. Bienes nacionales y además poder anticipar. El Estado es razonable de que si otros actores no logran presentar proyectos bien ubicados para familias vulnerables, que compre suelo también, sin distorsionar obviamente todos los mercados. El Estado comprando suelo. Y tiene todo el sentido del mundo, porque si no vamos a seguir mandando a las familias más vulnerables a las periferias. Si no corregimos eso en muchas de nuestras ciudades, vamos a seguir construyendo ciudades muy segregadas, te quiero conectar a otro tema, y sociedades donde nos basamos en los prejuicios, porque están marcados en nuestras ciudades, acá vienen las familias de ingresos bajos, ingresos medios, ingresos más altos, que si no tenemos espacios de cohabitar, también se debilita lo que se llama las cohesiones sociales en una nación. Yo sé que esto es de otro ministerio, pero están bien interconectados. Hemos leído ya hace un tiempo que una ciudad como esta, si no se basa en el metro, alguien decía, un experto que leí en el diario ayer, si Santiago de Chile no tiene metro, no tiene ninguna razón de ser que siga creciendo, o sea, está muerto urbanísticamente. Basarse en el metro y crecer mucho en la inversión de metro. Muchas veces vemos que hay construcción de metro y la plusvalía, es decir, la externalidad positiva de ese proyecto, muchos privados legítimamente se la llevan. ¿Cómo hacerlo para que el Estado, ya sea privilegie rutas o al menos que tiene información donde va a ser un proyecto, se adelante en comprar antes de que estos precios se vayan a las nubes? Ahí por ejemplo, hay uno de los mecanismos, y te lo quiero conectar con lo de recién, imagínate las inversiones del Estado. Para poder invertir en las líneas de metro. En lo que es transporte público, ¿cierto? Obviamente probablemente lo más visible, más costoso es el metro, estamos en Santiago, pero las regiones también, o sea, de todo lo que son los troncales, ¿cierto? De transporte, los trenes urbanos, son inversiones muy grandes del Estado. Entonces, lo que es razonable es que busque dos cosas. Uno, es que nos podamos anticipar coordinadamente con otros actores de modo, insisto, de poder comprar hacer... antes. Claro, para que el beneficio de esa plusvalía se la lleve el Estado primeramente, que es el que va a hacer la obra, o va a concesionar o la va a hacer directamente. Para asegurar, ya sea vía arriendo o sea vía propiedad, asegurar que al menos algún porcentaje de esas unidades que se construyen en ese suelo sean para familias quienes, si es que el Estado no los apoyase, seguiríamos en las periferias. Pero lo segundo, que esto es interesante, el rol de los privados también es clave en las construcciones de dar buenas soluciones a las familias. O sea, aquí hay que buscar ese equilibrio. Y es lo que probablemente lo escuchaste, un proyecto de ley que se presentó con el presidente y el ministro hace 2 o 3 semanas de integración social, que es cómo damos en lugares bien ubicados, ¿cierto?, de transporte público, volvemos al metro, donde de manera equilibrada podamos densificar de mejor manera, siempre y cuando familias de ingresos distintos puedan habitar en esos proyectos. Eso también es otra de las herramientas que absolutamente, de poder empujar. Bueno, es un tema infinito. Podríamos estar mañana, pasado y volver y seguir hablando, pero Guillermo Rolando no es primera vez que nos acompaña y vamos a tenerlo muy seguido aquí porque tenemos que tocarnos la herida en la parte sensible. 90.000 seres humanos en Chile viven en campamentos y 140.000 seres humanos, chilenos, chilenas, hombres, mujeres, o sea, extranjeros, viven de allegados. O sea, cerca de poco menos de 400.000 personas en nuestra sociedad tan moderna viven en condiciones de ese nivel de precariedad. Guillermo Rolando, subsecretario de Vivienda y Urbanismo, gracias por estar aquí nuevamente. Siempre un placer estar acá. Muchas gracias. Y solo para reforzar que se están con una serie de programas que los iremos contando durante las próximas semanas y meses para poder revertir esta situación. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cuál crees que fue el hito internacional de este 2018? ¿La crisis migratoria? El 74% cree que es esa la crisis mayor. Y el alza de la extrema derecha en algunos países, el 26%. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. A nuestra mesa de conversación, nos enfocamos en lo que ocurre en el mundo, ya que estamos de alguna manera cerrando el año. Qué difícil buscar un tema, pero buscar conceptos generales y quizás por allí nos vamos a acercar mucho al multilateralismo, migración, como quizás temas centrales. Nos acompaña Lorena Oyarzún, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Lorena, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Buenas noches. Y también está Ignacio Morales, que es historiador y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. También muchas gracias por estar aquí. Multilateralismo, hicimos como una suerte de conversación previa porque son tantos temas. ¿Y a qué le vamos a dedicar? Lorena, ¿crisis del multilateralismo, el fin de una época? O, yo tengo la duda, por eso te lo pregunto, ¿o es que Trump hace temblar este multilateralismo porque es una forma dura de negociar sencillamente y después termina llegando a acuerdos, como lo hizo con Canadá y México, por ejemplo, cuando desechó el NAFTA? ¿Por dónde crees que va la mano? Yo creo que estamos en un
un cambio, un proceso que podemos decir que tal vez hay crisis en términos que estamos en un momento tan interdependiente de tanta globalización que es casi ingenuo pensar que podemos ordenar o tener respuestas realmente que sean efectivas en un marco que no es multilateral, sobre todo porque tú hacías mención a algunos temas como la migración, si hablamos del comercio incluso internacional, las economías son interdependientes, entonces necesitamos ponernos de acuerdo en algunas reglas claves o mínimas del comercio internacional, y es lo que hemos visto que últimamente en términos de multilateralismo o grandes acuerdos internacionales, el TPP, el pacto migratorio, temas ambientales, Escazú, el acuerdo de París. Los problemas son súper globales hoy día. Son globales. Entonces, y estamos tendiendo a lo local, a lo doméstico. Y yo creo que tú, tal como señalabas, es porque es Estados Unidos que sea tan grave, que es uno de los pilares fundamentales de las instituciones que gobiernan la globalización a partir de la Segunda Guerra Mundial, que se están retirando de alguna manera o que está teniendo siempre han tenido mayor poder, ¿no es cierto?, de negociar, pero siendo de una manera tan fuerte, tan sostenida, hay que pensar o repensar claramente Naciones Unidas y el papel, en el fondo, de organizaciones que a partir de los 90 se pensó que iba a ser mucho más optimista el escenario y no lo ha sido. Ignacio, ¿y es Donald Trump el factor que cambia esta idea preconcebida del mundo? ¿O sería injusto achacarle todo a Trump? Porque también está el Brexit, que lo cual Trump no tuvo nada que ver. También está lo que quiere hacer Bolsonaro en Brasil. AMLO en México no es un tipo más bien multilateralista, sino más bien un tipo que debiera volver hacia adentro. En fin, ¿cómo lo ves tú? No, yo dudo que se pueda achacar a Donald Trump solo a él el problema del aislacionismo estadounidense, que tiene vinculaciones con el Brexit, que tiene vinculaciones con lo que pasa en América Latina, y por supuesto todo el mundo en la época de la instantaneidad, donde todo se sabe automáticamente, reacciona de una forma similar en contextos históricos distintos. El aislacionismo en Estados Unidos respecto de la cooperación internacional no es nada nuevo. Ha pasado muchas veces a lo largo de la historia de Estados Unidos y muchos analistas incluso han dicho que es imposible ser aislacionista en el contexto del siglo XXI. Yo creo que es perfectamente posible en la medida en que se presenta un discurso político que describe ciertas intenciones de un electorado nacionalista que intenta desmarcarse de problemas externos cuando existen problemas profundamente importantes dentro de esos mismos países. Y eso fue una estrategia política de la campaña de Donald Trump que... ¿Hacer sentir que está descuidado lo interno, de mirar tanto para afuera? Sí, claro, o sea, desde la perspectiva energética, desde la perspectiva militar, desde la presencia de Estados Unidos en el mundo, la cooperación con las Naciones Unidas, que es algo que el electorado duro de Donald Trump no analiza en profundidad, pero que sí hace sentido en la medida en que se presenta un discurso que todos los recursos que se van a invertir fuera de nuestras fronteras podríamos invertirlo dentro de nuestras fronteras. Es lo mismo que hizo ganar al Brexit, a uno de los factores importantes del Brexit. Les prometieron que gran parte del dinero que Gran Bretaña tenía que aportar a la Unión Europea iba a ser reinvertido en el Sistema Nacional de Salud en Gran Bretaña. Y eso no era cierto, pero gran parte de los ingleses o de los británicos votaron por salirse de la Unión Europea sin saber los costos efectivos que eso iba a tener. Estados Unidos pasa algo similar. Ahora, todo lo que nos planteas, Lorena e Ignacio, ahí es un caldo de cultivo fantástico para los populismos, porque dado lo que ustedes describen tan bien, yo si fuese un populista en proyecto diría, bueno, lo que tengo que atacar es ese problema y decirle a mi gente que no miremos tanto para afuera, que nos están haciendo daño, que el costo es más que el beneficio. Y el populismo crece a lo largo del mundo, es como un reguero de pólvora. Lorena. Sí, efectivamente, yo creo que gran parte de algunas de las elecciones que vimos, no solamente en América Latina, recientemente con Jair Bolsonaro, que fue electo, pero que también hemos visto en Europa, incluso no solamente líderes o figuras presidenciales, sino que también partidos como el Vox en Andalucía. Sí. O sea, que realmente el corte son muy ultra de derecha y que tienen un discurso anti la política tradicional, que son en gran parte de Europa anti-inmigración, ante la diversidad, en caso particularmente de Vox, anti-movimiento feminista incluso. Entonces, me parece que gran parte de la incertidumbre que genera un sistema, una anarquía, el sistema internacional es anárquico, si bien existe poder y se intenta regular y se intenta generar orden a través de acuerdos, de tratados internacionales. Anárquico porque no hay un gobierno. No hay un gobierno central. Claro. Entonces, en ese sentido, cuando hay una crisis económica, pensemos que Europa recién está mostrando signos, o sea, estamos a 10 años
pero han sido de años muy complejos, muy difíciles, que incluso Italia recientemente también se está viendo cómo negocia o cómo van a negociar. Italia debe varias veces su producto. Sí. Entonces, de los países más endeudados en relación a su producto. Por eso yo creo que efectivamente el tema de esta emergencia que hemos visto de grupos que son, y que gran parte de los líderes que representan eso son más bien antisistema, como el mismo Donald Trump, que pese a estar en el sistema, que él viene particularmente fuera de la política que podríamos decir más tradicional, pero Bolsonaro, que si bien es una persona que ha estado en política durante muchos años, pero que se presentan como antisistema y se presentan con un discurso rupturista, que no necesariamente lo va a hacer, y el caso de AMLO también. Son discursos rupturistas. Ahora, Ignacio, el populismo puede venir desde fuera de la política o políticos reconvertidos al populismo porque es más rentable, sencillamente, que estar en una estructura que suena añeja, que tengo que pedir votos, tengo que juntar gente, mejor salgo con mi discurso a ver quién me sigue. Sí, sin ¿Tú duda. ves el populismo como un riesgo o una amenaza acotada? No, es un riesgo efectivo en el mundo. Y efectivamente puede venir desde la misma política, porque al final del día tienes que salir a la calle a ofrecer un programa nuevo cuando ya todo ha sido ofrecido. Y es más fácil vender un discurso populista que en la práctica deja contentos a ciertos sectores de la sociedad que no están dispuestos a acceder o a entender que hay un mundo que está cambiando sistemáticamente de forma muy rápida y que las barreras físicas ya dejan de ser tan gráficas como lo habían sido, que las distancias parecieran ser cada vez más cortas y que el territorio al cual uno pertenece no necesariamente tendría que pertenecerle solo a esa persona o a nosotros, sino que hay ciertas circunstancias en el mundo y contingencias históricas que al final del día hacen que millones de personas en el mundo, en situaciones de crisis total, tengan que salir obligados de sus hogares, escapando de la muerte. O sea, también es muy fácil el discurso populista en la medida en que critica a aquellos que nos vienen a invadir, que en Estados Unidos estuvo en la propuesta de la caravana que nos viene a invadir. Y esa invasión no se condice en ningún caso con la realidad humana que viven esas comunidades que migraron de Centroamérica hacia el norte, y Estados Unidos tiene todo su derecho también a cerrar sus fronteras, es algo que podría hacer cualquier país. Pero si es que nos vamos al otro lado del mundo, en Oriente Medio, en Yemen, en este mismo momento hay 8 millones de personas en riesgo de morir de hambre, claro, en una crisis humanitaria terrible, y nadie elige salir voluntariamente de ese país para seguir viviendo miserias en otro. Y por lo tanto el discurso político efervescente gana muchos adeptos que no se dan el tiempo de levantar un poco el polvo y salir de lo básico. Que efectivamente eso va a generar problemas de convivencia política profunda, no solo en Occidente, sino que en gran parte del mundo en los tiempos que vienen. Miramos mucho Latinoamérica por razones obvias, Estados Unidos, Europa, que es lo que tenemos siempre en nuestro radar. Desde que somos chicos nos enseñan historia del mundo, es la historia europea. Pero miramos poco, recién estamos mirando China como un atractivo interesante, quizás porque nos venden los teléfonos. Pero China, qué decir, milenaria, toda la cultura del Medio Oriente. ¿Qué pasa en toda esa parte del mundo? ¿Están sucediendo las mismas cosas que vemos más cerca? Es decir, los populismos, las economías o las propuestas políticas que son más bien domésticas y cerradas versus el multilateralismo. Nos queda lejos, no lo entendemos mucho. ¿Pasan las mismas cosas? No necesariamente pasan las mismas cosas, pero en un mundo que cada vez más es interdependiente, lo que hace China hoy en día, que es una potencia económica y también está teniendo fuerte incidencia en los aspectos político-estratégicos, claro que lo que está haciendo es muy distinto a lo que puede hacer China en ese contexto que lo que puede hacer Birmania. Son distintos niveles, o sea, si hablamos de grandes potencias, potencias medias o países más pequeños. Pero yo creo que es relevante en el caso de China, no solamente visto desde América Latina, sino que de todos los países y África también particularmente, que está tomando una presencia importante en el sistema económico. Yo creo que va a ser... ¿África también? En África. Tiene fuertes inversiones y los recursos naturales. ¿Pero China en África? China en África. China en África. China en África. Y yo creo que va a ser interesante 2019, por ejemplo, que Chile va a celebrar APEC, ¿no es cierto?, el Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, y vamos a ver de qué manera se van articulando los poderes en esta reconfiguración donde no hay reglas claras del mundo en términos económicos comerciales, porque vemos que Estados Unidos ha desafiado gran parte de este discurso, por lo menos términos más de apertura, de libre mercado, y vemos una China que de alguna manera se está ahí posicionando en aspectos que anteriormente no tenía, y vamos a ver cómo efectivamente logra no articular algunos de los proyectos que tiene o que ha presentado desde la, no sé,
la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda que habría, o incluso proyectos que pueden ser articular ASEAN o un marco de la PEC, que también es otra de las posibles propuestas. Ignacio, ¿tú cómo ves el panorama en la parte más lejana de nuestro planeta, para nosotros, Asia Central, qué sé yo, China, el Medio Oriente? ¿Tú también coincides que suceden los fenómenos parecidos? O sea, a ver, los efectos pueden, al final van a determinar ciertas consecuencias para todos. El punto es que si es que nosotros nos ponemos a evaluar la crisis o el renacimiento del populismo, eso tiene que ver con la crisis de la democracia representativa moderna también. Y eso está alojado propiamente en lo que nosotros denominamos Occidente, en Europa y en Estados Unidos. Latinoamérica es un mundo aparte, que además escapa un poco del análisis del Occidente como lo conocemos. El resto, a ver, en Oriente Medio y en el Oriente Lejano, en China o en los regímenes totalitarios del mundo árabe, es muy difícil hablar de populismo porque efectivamente existen regímenes totalitarios, que en la práctica asumen un discurso y limitan además las posibilidades de debatir respecto de la modificación de los regímenes políticos. No hay necesidad de populismo. No es contraposición a una democracia que decae, sino que un sistema... Es más, por ejemplo, la crisis de la democracia en Inglaterra, con el ejemplo del Brexit, es interesante porque si es que eventualmente se vota un segundo referendo, eso también pondría en crisis a la democracia porque se votó por algo y ahora que no les gusta el resultado lo quieren desechar. La defensa del otro lado por el segundo referendo es que hubo una campaña mal informada. Entre comillas, esos son lujos del primer mundo, porque hay una parte importante del planeta Tierra que no tiene la posibilidad efectivamente de escrutinar a sus líderes políticos. Y eso pasa en regímenes totalitarios en Oriente Lejano, en este caso representados por China, a pesar que existen distinciones también gigantescas alrededor de ese gran poder. Está el alza del poder de India, dos grandes potencias que van a crecer, que hasta el momento están invirtiendo solo en su desarrollo interno. China está gastando todo su dinero en la inversión y en el crecimiento económico interno y en adueñarse de ciertas rutas comerciales que los van a favorecer en el futuro, a diferencia de Estados Unidos, que está invirtiendo gran parte de su dinero en guerras incombustibles que al final para el electorado estadounidense resultan inconvenientes, razón por la cual Donald Trump, en un ataque de paranoia, decide sacar a los militares o la presencia militar desde Siria, porque eso además le da réditos electorales, cuando en la práctica los resultados de eso va a ser una política mucho más caótica de la que ya existe. Entonces yo creo que el alza del populismo tiene que ver además es directamente proporcional con la crisis de la democracia. Si es que nos vamos a los regímenes totalitarios es completamente distinto el panorama, pero los efectos de esas políticas aplastantes siguen siendo igual de graves para todos. Lorena, ¿tú querías aportar algo? Sí, yo quería comentar un poco lo que señalaba Ignacio respecto a la crisis, ¿no es cierto?, de la democracia. Va relacionado también con la ausencia que tienen los estados de entregar respuesta a temáticas que no son capaces de resolver, que tiene que ver con la desigualdad, que la democracia no ha ayudado necesariamente a cortar la brecha, y claro, ustedes lo veían anteriormente en la sección anterior, pero esto a nivel internacional uno ve que cuando hay bastante desigualdad, muchos de los ciudadanos, de los votantes, los electores, a veces prefieren regímenes que podrían ser autoritarios, pero que no hubiese que tuviesen mayor capacidad, ¿no es cierto?, económica. Si la democracia no ha dado respuesta, bueno, a lo mejor alguien dirá, busquemos con otra cosa. Entonces, están buscando con otras alternativas y yo creo que este escenario que viene 2019 también, no quiero dejar de mencionar, yo creo los movimientos feministas que creo que fueron importantes y que están marcando la pauta en todas partes del mundo, no solamente en Occidente, pero que también están abriendo puertas. En la medida de lo posible, abren en Oriente, abren en Rusia, abren en China, abren en países árabes. O sea, movimientos menos, yo creo que han sido relevantes y que van a seguir marcando la pauta en procesos culturales que son lentos, pero que van a tener también incidencia. Lorena Yersun, Ignacio Morales, les quiero agradecer a los dos, analistas internacionales, venir a conversar una pasada muy rápida, pero barriendo el mundo. Y se fijan que África siempre se nos olvida a todos. Sí. Hablamos de China, y África para la próxima siempre. Sí. Bueno, continente olvidado, dicen. Sí. Un drama al cual tenemos que hacernos cargo. Muchas gracias a los dos por estar aquí esta noche. Gracias, Matías. Muy bien. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. Muchas gracias. Vamos a nuestra pantalla y revisamos los resultados a la pregunta a la cual los invitamos a participar hoy.
cuál crees que fue el hito internacional de este 2018? ¿La crisis migratoria? El 74% de las personas responde por esta alternativa. El alza de la extrema derecha, en el mundo se entiende, 26%. Vamos a revisar nuestro portal de noticias 24horas.cl. Tiene como cabezal en este momento que el Consejo de Defensa del Estado se querella contra el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, por fraude al fisco y negociación incompatible. Todo esto parte a raíz de una denuncia hecha por nuestro departamento de prensa y equipo de informe especial. ¿Recuerda usted este reportaje? Lo que ocurría en San Ramón, bueno, ahí tiene ya consecuencias desde el punto de vista judicial y político. Revisemos la temperatura en nuestra región metropolitana en este momento. 18 grados con 5 décimas. Despejado ahora aquí. Para mañana y pasado también despejado ambos días y con máximas probables de 31 grados y 29 grados. Revisemos otras regiones de nuestro país. Castro, región de los lagos. La isla grande de Chiloé. Nublado mañana, máxima 15 grados, pero dicen que en Chiloé son las 4 estaciones en un mismo día. Pero mañana va a estar nublado con máxima 15. En San Antonio, región de Valparaíso, despejado, máxima 21 grados. Un día como hoy, pero en 1983, falleció uno de los fundadores de los Beach Boys. Hablamos de Dennis Wilson, baterista y, por supuesto, familiar de los otros componentes de la banda. Del grupo, él era el único surfista, pero es como uno de los grupos o bandas íconos del surf. Pero no tuvo la típica vida tranquila de los deportistas del mar, esa vida idílica que uno ve, ¿no? Todo lo contrario, abusó del alcohol, de la heroína, tuvo problemas con la banda, se separó de ella, intentó una carrera como solista, pero el éxito ya lo había dejado atrás. Tras muchos problemas con las adicciones, el 28 de diciembre de 1983 murió. Murió ahogado después de beber todo el día y bucear en esa condición. Así es, con esta triste historia de uno de los legendarios Beach Boys nos despedimos y los dejamos hasta aquí en esta vía pública. Muy buenas noches y gracias por venir.